Muchísimas gracias, Pastor Montoya. Muchísimas gracias, Marilú, por recibirnos en su hogar. Gracias, bienvenidos. ¿Cómo amaneció ese 14 de noviembre del 2017 para la familia Montoya? Estábamos en varias cosas cotidianas. Me acuerdo perfectamente bien que veníamos por, creo que era el 316, e íbamos rumbo a casa de mi mamá, una reunión familiar. Solíamos en ese tiempo reunirnos una vez a la semana, a veces dos, toda la familia, mamá, mis hermanos, sus esposas, nosotros, los niños. Íbamos o fuimos esa noche, tipo desde las 6 7 de la tarde a casa de mi mamá y jugamos un rato juegos de mesa. Después de jugar juegos de mesa y de cenar, a las 10 de la noche, bueno, a las 9:30, teníamos que llevar a mi hermana a su casa. Mi hermana viajaba con nosotros en el vehículo, mi hermana, su esposo y su hijo. Entonces los llevábamos rumbo a su casa. Siempre había un camino específico que transitábamos, pero esa ocasión nos fuimos por otro lado, totalmente distinto, totalmente en contra de toda probabilidad. Nos fuimos por otro lado y justamente el accidente sucede a las 10:04 de la noche. El lugar específico, a Mountain Industrial Boulevard, a las 10:04. No sé qué recuerdas tú específicamente de ese día. Sí, no, igual veníamos platicando como familia, tranquilos, eh, relajados de que ya habíamos compartido, entonces veníamos súper tranquilos. ¿Por qué tomar un camino diferente esa noche, Pastor, si usted siempre tomaba el mismo camino para regresar a casa? Fue, no sé, yo venía manejando, creo que mi cuñado, mi Creo que yo esposa, también dije, vamos por este lado, es más rápido, dijeron. Y yo, no, por acá. Y por escucharlos a ellos me fui por el otro lado. Sin embargo, viéndolo en retrospectiva hacia atrás, era necesario que así fuera, así tenía que pasar. 10:04 de la noche de ese 14 de noviembre del 2017. ¿Cómo cambia eso la familia Montoya, siendo ustedes pastores, guías? ¿Cómo los cambia? ¿Cómo los transforma como familia? Bueno, me recuerdo la imagen exacta, porque de alguna manera todos ellos perdieron el conocimiento al momento del impacto. ¿Cómo fue el impacto? Estoy regresándome un poquito para darte la respuesta, porque el impacto era, y no había tráfico en lo absoluto, era martes, era 10 de la noche, nuestro vehículo era el único que transitaba de norte a sur, el único. Y de sur a norte venía el muchacho que se llama Clooney Calvert. Yo iba sobre una Honda Odyssey color gris y él venía en un Dodge Challenger nuevo, negro. Y no venía nada de tránsito. Por eso te digo, es tan curioso porque él acelera, yo miro desde atrás, lo observo, él viene de sur a norte, yo de norte a sur, él acelera y cuando viene cerca trata de rebasar a la persona que va delante de él, gira a su izquierda. Al momento de tirar a la izquierda, él no se percata que hay un camellón. Entonces él pensó que eran las líneas amarillas donde se podía meter y rebasar, y no, era un camellón. Entonces cuando él le da a su izquierda, las llantas, yo vi toda la imagen exacta, las llantas pegan en el camellón y el carro de él sale como un misil catapultado directamente de frente a nosotros. El reporte policial dice que él viajaba a 90 millas por hora en un highway de 55 límites, de límite de velocidad. Y yo viajaba a 60. Normalmente manejo 5 millas encima del límite y ese día no era la excepción. Iba yo a 60, es lo que el reporte dice. Veníamos bien, veníamos todos bien. Yo no venía en el teléfono, veníamos de convivir en familia, veníamos sonriendo, platicando. Y en ese preciso momento sucede el choque. Yo todavía tengo en la mente el ruido de motor a motor del hierro, de la explosión del choque. ¿Pero qué piensas tú en ese momento? Porque inmediatamente uno escucha el estruendo, aunque perdieras la conciencia. ¿Cuáles fueron esos flashes de recuerdo? ¿Y cuál fue la reacción inmediata de usted, pastor, como padre, como cabeza de familia, sabiendo que ahí iba toda su familia? Todos ellos perdieron el conocimiento, todos.
éramos 8 y solamente yo me quedé consciente en todo el momento. El volante quedó totalmente hecho chicharrón, el hierro del volante se dobló. Eh, Pasa que mi esposa viaja en medio y ella sale catapultada. Error. Ella no trae el cinturón de seguridad viajando atrás. Mi hija iba al lado. Mi hija iba con el cinturón de seguridad, pero mi esposa iba en medio. Entonces ella sale, sus piernas pegan en mi espalda. Eso fue todo un milagro. Si eso no hubiese pasado, entonces ella me empuja, mi cabeza rompe el vidrio de la ventana, mi cabeza sale por acá, no me pego en el poste, mi cabeza queda acá afuera. El sillón detuvo a ella de no salir por el parabrisas. Ella queda aquí al frente. Entonces, todos pierden conciencia. Yo quedo atrapado. No puedo moverme. En mi cinturón estoy atrapado entre hierros y todos pierden el conocimiento. Y lo único que recuerdo en ese momento es una señora americana parada ahí a un lado que había agarrado al niño y a Matías y lo tenía en sus brazos. En ese momento yo lo vi con mis propios ojos cuando él infló su estómago por última vez y literalmente expiró. En ese preciso momento usted es el único consciente. Toda su familia está inconsciente. ¿Qué recuerda? ¿Cuáles fueron sus sentimientos que usted nos pueda contar de ese momento en que pasó el accidente? Entonces, Alicia, en ese momento me doy cuenta que no somos nada, que no valemos nada, que no importa la cantidad de amigos que tengas, no importa los logros que hayas alcanzado, no importa tu carrera, tus metas logradas o alcanzadas, no importa cuánto dinero tienes, si tienes propiedades, si tienes inversiones, en ese momento no tienes absolutamente nada. Volteé al cielo y dije, Dios, te pertenecemos, lo único que tenemos es tu presencia, eres tú. Y en ese preciso momento fue cuando volteo, veo todo ese escenario, era el infierno. El carro tomando fuego por acá de este lado, mi esposa con sus piernas rotas. Que por más fe que uno tenga, pastor, estamos hablando de toda su familia inconsciente. Todos inconscientes. Mi esposa, hubo una situación bien particular porque mi esposa recupera el conocimiento como a los 2 minutos y entonces mi hija mi hija se baja del auto, grita, fuego, fuego. Mi hija a estas alturas después nos dijo que ella pensó que era una pesadilla. Ella pensó que estaba soñando, pensó que estaba dentro de un sueño. Y entonces gritó, el carro se enciende. Pero ella decía el carro del otro conductor. Cuando mi esposa reacciona en ese momento, pensó que era el carro nuestro, ¿no? ¿Qué fue lo que tú hiciste tú ahí? Sí, o sea, perdí el conocimiento, pero no lo recuperé como al 100%, como que no sabes todo lo que está pasando. Y solamente escuché que alguien decía que el carro se estaba quemando, que se estaba incendiando. Y entonces en ese momento lo que yo hice es que me salí por la ventana, me aventé ya con las piernas rotas, pero no sé ni siquiera cómo, o sea, no sé, es como que no estás tan consciente ni siquiera de lo que tú estás haciendo. Y ya de ahí solamente recuerdo que estaba en el piso, me quería mover y no podía. Me dolían mucho, tenía mucho dolor y solamente recuerdo eso. Llegan los servicios de emergencia. ¿Qué pasa? Porque en ese momento Matías es trasladado al hospital y parece que hay un rayo de esperanza. Mi esposa, yo pensé lo peor en el sentido de que yo pensé que mi esposa literalmente había quedado paralizada porque ella no sentía las piernas, no las podía mover. Ella gritaba, mis piernas, no las puedo mover, no las siento. Y era pues que los 2 fémurs se habían quebrado, se habían roto, pues no los podía mover. Pero en ese momento yo no tengo respuesta de nada. Mi esposa se arrastra con las manos, grita de dolor. Mi hijo lo vi expirar. Se lo lleva la señora a la policía, la mujer policía, lo pone en el piso y empieza a darle primeros auxilios, respiración boca a boca. Yo no me acerqué en ese momento a ver a mi hijo. Alicia, yo sabía que él ya había partido. Yo lo vi, o sea, yo miré. Yo en ese instante lo vi partir.
Aunque trataron de reanimarlo, efectivamente lo reanimaron, el cuerpo, pero yo sabía que su espíritu se había desconectado ya. Y entonces me enfoqué más en mi esposa. Y cuando estábamos ahí tirados en la carretera, estaban los paramédicos, pero este fue los bomberos. El bombero, él fue un ángel de Dios, blanco americano, de ojos azules, celestes. Yo no necesitaba una palabra de esperanza. Y yo literal creo que él fue un ángel en ese momento porque él me volteó a ver a los ojos y me dice, mira, le voy a hacer unas pruebas a tu esposa. El dolor más fuerte que yo tenía era lo de mi esposa. El temor más fuerte era que ella quedó paralizada. O sea, no tenía ninguna respuesta de nadie. Me dijo, le voy a hacer unas pruebas. ¿Me permites? Le dije, sí. Entonces él quitó sus calcetas. Él le hizo algunas pruebas en la planta de los pies. Hizo varias cosas. Y después de unos 2 minutos me volteé a ver fijamente a los ojos. Él estaba agachado hasta el piso y yo así me volteé a ver directo y me dice, tu esposa va a caminar. Tu esposa va a recuperar los pies. Se le rompieron los fémurs. Ella siente. Es todo un proceso nada más. En ese momento surgió la esperanza. Vi a mi hijo, lo estaban atendiendo. Yo sabía que ya no estaba ahí. Había perdido. Yo lo acepté y desde ese momento lo acepté. Cuando me dijeron que mi esposa estaba bien, me levanté, me acerqué con mi hijo. No podían reanimarlo, no podían, pasaron varios minutos. Después me acerqué a ver al muchacho, lo tenían tirado en el piso, tampoco reaccionaba, le estaban dando primeros auxilios. Pregunté por él cómo estaba y me dijeron probablemente muere, no quiere reaccionar, no puede reaccionar, inhaló mucho humo, tuvieron que romper los vidrios. Todo ese escenario lo tengo grabado en video porque tengo familiares que llegaron, están las luces de los paramédicos, los autos chocados. Y era un infierno literalmente. Cuando el bombero me ve a los ojos, volteé al cielo sentado en ese momento. Me acuerdo que le dije, Dios, no soy nada. Tú lo eres todo y yo sé que tú estás acá. Nada se ha escapado de tus manos. Tú estás en control de todo y lo que sea que haya que atravesar, estoy dispuesto a hacerlo si tú me acompañas. Ahí fue mi momento donde lo acepté absolutamente todo yo. ¿Cómo acepta Marilú esta noticia? ¿Estabas inconsciente? Y la vida nos dice que estamos, los padres, no estamos preparados para ver perder a un hijo. ¿Qué pasa cuando te enteras de que Matías murió? Bueno, realmente la noticia no me la dieron luego. Pasaron muchos días donde yo tenía la esperanza. O sea, de hecho, yo recuerdo haberlo visto al hospital. Me llevaron como al hospital donde él estaba. También fue otra persona que se portó muy linda con nosotros. Abogó para que del hospital nos permitieran ir a despedirnos de mi hijo, que en ese momento ni siquiera yo sabía que me iba a despedir de él. No sé, mi mente estuvo como en shock por días, ni siquiera sé cuántos días habían pasado, ni siquiera sé en qué momento desperté. Después de mi cirugía no sabía ni en qué momento desperté, estuve como perdida en los días. Y cuando mi esposo me dijo que nos iba, porque de hecho nos llevaron en una ambulancia, ¿verdad? Y yo iba con la esperanza de que mi hijo se estaba recuperando, pero yo no sabía que él ya no estaba ahí. O sea, Es que fue un proceso, lo vivimos diferente. Yo lo había visto partir. Yo no tenía más opción que aceptar. O sea, no había otro camino para mí. Yo lo vi partir, aunque lo reanimaron, se lo llevaron, lo conectaron a máquinas, estuvo el oxigenado durante 5 días, exactamente 5 días. Eh, pero mi esposa, yo no le dije nada de esto. Por la condición en la que ella estaba, por lo grave que ella estaba, yo nunca le dije, ¿sabes qué? Mi hijo partió. Yo no le dije, ¿sabes qué? Yo lo vi. Nada. O sea, ella guardaba esperanza de volverlo a ver. Y yo nunca le dije no. Así que me llamaban del hospital porque nos llevaron a nosotros a un hospital de adultos y a él a uno de niños, nos separan. Y en ese momento a mí me llaman de allá del hospital de él y me dicen, señor Montoya, hemos hecho todas las pruebas, todos los diagnósticos apuntan a que no hay ya vida en él y tenemos que desconectarlo. Y yo lo sabía, pero no sabía cómo decírselo a ella. Y no quería decírselo porque estaba muy mal. Estaba muy grave físicamente, médicamente hablando, y su única esperanza que ella tenía
Y el único deseo de recuperarse era por ver a su hijo recuperarse. Entonces yo dije, si le digo que no, no va a batallar, o sea, no va a luchar por salir ¿En adelante. qué momento te das cuenta, te enteras de la noticia? Yo creo que ya había pasado que como unos 8 o 9 días, tal vez. No sé, realmente no estoy consciente de los días, de las fechas. Me recuerdo que fue una noche que él estuvo ahí conmigo en el hospital y me dijo, ¿sabes qué, Matías? Ya no está con el Señor. Y fue un golpe muy, muy fuerte. Y fue porque a nosotros nos llama, a mí me dijeron, vengan, esto es un caso humanitario. La manager del hospital tuvo que hacer una llamada nacional al director nacional para pedir autorización que nos trasladaran de forma especial a ella y a mí en ambulancia a despedirnos de Matías. Era solo 5 días. Estábamos bajo mucho medicamento ambos. Yo tenía la rodilla rota, el pie roto. Mi esposa tenía recién una cirugía. Era imposible sacar a un enfermo de tal gravedad en esas condiciones a trasladarlo a otro lugar. Le dieron el permiso. Más adelante esta mujer la reconocen y sale en los periódicos por un acto humanitario que ella hace y le dan un reconocimiento en el hospital como labor de ella y salió en los periódicos, incluso impresionante. Pero entonces nos llevan a nosotros. Yo sé que me voy a despedir, pero mi esposa no. Mi esposa llega allá a orar por él. Llega allá a decir, Matías, yo sé que te vas a levantar, te estamos esperando. O sea, eso fue un momento así para mí difícil porque ella guardaba las esperanzas y yo en el fondo sabía que no, que nos estábamos despidiendo. De hecho, tenemos una foto donde yo lo veo a él ahí súper triste. Y obvio, o sea, ahora entiendo por qué. Porque yo no estaba así, pero yo porque no sabía. Ella no estaba triste, ella mantenía la alegría de Dios lo va a salvar, Dios nos lo va a permitir y yo no. Marilu, cuando eres consciente de la muerte de Matías, ¿en algún momento te preguntaste por qué a nosotros? Oh, claro que sí. No lo puedes entender. Sobre todo, digamos, nosotros que servimos a Dios, no puedes entender. Sí, ella se preguntaba y decía, ¿qué fallamos? ¿Qué hicimos? O sea, no era ni siquiera que íbamos texteando y manejando o borracho y que yo iba borracho. Se puso en duda tu fe. Claro que sí. De hecho, se fue para el piso. O sea, le dije, ¿por qué me abandonaste cuando más te necesitaba? ¿O dónde está tu amor? Porque siempre se habla de un Dios de amor, ¿me entiendes? Pero cuando estás en un momento de dolor, no puedes ver al Padre que sí está ahí. Para mí en ese momento no solamente fue ahí, mi fe se fue al piso. Yo no podía entender por qué no solamente era mi dolor de no tener a mi hijo, sino verme postrada en una silla de ruedas. No poder ni siquiera depender de mí misma, ni poder ayudar a los míos como mi hija o mi otro hijo, sino totalmente depender de alguien más. El simple hecho de poder pasar de la silla de ruedas a mi cama era un martirio. Sí, no podía porque mis pies no es que quedaron estirados. No es que no podía flexionar no. las rodillas. Entonces fue un momento bien difícil donde... Fue un proceso muy largo. Ella no solamente fue puesta a prueba la fe, sino, o sea, fue un shock increíble porque ella pregunta y dice, ¿dónde estás, Dios? Pero en el caso suyo, pastor, que ustedes son guías que ven historias, que les cuentan historias, que han escudriñado la Biblia, ¿usted siente que Dios realmente los puso a prueba? Sí, el caso mío fue, yo el mismo momento del accidente lo acepté. Yo hablé con Dios, le dije, Dios, si tengo que pasar por esto, mientras vayas conmigo, lo hago. Me acordé de aquellos 3 personajes que narra la Biblia que fueron enviados a un horno de fuego y aceptaron, y en medio del horno de fuego la presencia de Dios estaba con ellos y no les pasó nada. Yo así me sentí. Este es mi horno de fuego.
han encendido el fuego a máxima presión y aquí voy a estar. Si Dios está conmigo, vamos a sacar adelante. Pero en mí, mi esposa se preguntó, ¿dónde estás, Dios? Y tal vez lo cuestionó y tal vez le reclamó. El caso mío fue no tanto a Dios, sino hacia la persona que lo causó. Fue el enojo, el coraje, fue el desearle mal, el empezar internamente a tratar más bien de ver que a él le vaya mal. ¿Por qué? Porque alguien busca a Clunis Calvert mientras yo estoy en el hospital. A mí no se me ocurrió, pero a alguien se le ocurrió buscarlo en Facebook y me lo muestran. Y en la foto de Facebook, en su perfil, él aparece cargando a un bebé. En la foto, el bebé parece como de 5 meses. Entonces yo me pregunto y digo, no es justo que tú sí tengas tu bebé. Este era un diálogo interno. No es justo que tú sí tengas tu bebé y me hayas arrebatado al mío de los brazos. Entonces empiezo como a odiar, como a desear mal. Pero se supone que no debería de ser así porque la Biblia enseña que no. Entonces acá sucede algo bien curioso. Mi esposa cuestiona y pregunta, ¿dónde estás? ¿Por qué me has abandonado? Pero es exactamente la misma pregunta que Jesús hizo cuando estaba en la cruz. O sea, Jesús también lo vivió. Jesús también dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Yo era el que tenía que procesar ahora el tema del odio. Y estamos hablando de Clunis Calvert, que en ese momento solo tenía 21 años de edad y que realmente después de todo lo investigado fue una imprudencia y comienza este largo proceso judicial. ¿Cómo vivieron ustedes todos esos años? No, pero por ejemplo, en mi caso siento que a veces tal vez sí depende de la fe que esté firme o que esté madura, ¿me entiendes? Porque en mi caso yo estaba como en una burbuja, como que hoy yo tengo a Dios y nada me va a pasar, como que les puede pasar a los demás, pero a mí no. Entonces cuando viene ese shock y me pasa es como que obvio no puedes entender. En cambio, como tú dices, lo de mi esposo era total. Estábamos viviendo un proceso, pero de diferente manera. Diferente, porque yo lo acepté la muerte de mi hijo desde el principio, pero empezó con el odio. Mi esposa no, mi esposa era cuestionar a Dios, pero también, como decía, estaba en una burbuja. Esto nos llevó a madurar en todos los sentidos, en todos. ¿Por qué? Porque pues ahora mi esposa entendemos el dolor ajeno, lo entendemos plenamente. Y en el caso mío, el odio, lo que decía ahorita, la Biblia enseña a no odiar. Entonces, ¿qué empezó a hacer un proceso en mi interior? Conocí el tema del perdón. Conocí que el perdón es una medicina que sana el alma. Descubrí que el odio es ese tipo de veneno que las personas toman esperando que sea el otro el que se caiga, cuando en realidad al que daña es a uno mismo. Y yo estaba odiando. Judicialmente hablando, me dio más enojo porque mi esposa y yo literalmente fuimos al Decatur a hablar con la fiscal y querer levantar cargos, saber que algo va a pasar. Y nos dicen, señores, no se puede hacer nada. Esto fue un accidente y lamentablemente falleció su hijo, pero fue un accidente. Nos sacan de allá no era la corte, era la fiscal. Nos sacan estoy muy ocupada, tengo mucho trabajo. Lo siento mucho que no puedo hacer más por ustedes. Hay una justicia divina, pero también hay una justicia terrenal. ¿Cómo sienten ustedes que se juzgó ese proceso? Sí, y eso permitió que nosotros empezáramos a vivir nuestro proceso. ¿En qué sentido? Ya nosotros entendimos y dijimos, listo, Señor, yo tengo que perdonar. Yo sabía que tenía que perdonar. En teoría, yo sabía que tenía que perdonar. Han pasado 5 largos años de este proceso judicial. ¿Cuándo llega el perdón? Un día conocemos a unos pastores que son para nosotros unos mentores. Vinieron de Colombia. Llegaron al año más o menos de nuestro accidente y empezamos a ver en ellos algo diferente. El amor, la luz. Ellos nos empezaron a enseñar acerca de la sanidad y nos hablaron del perdón. Así que en ese momento yo entendí y dije, bueno, esto me hace falta, el perdón. Nos llevaron a un campamento de sanidad. Nos dictaron 10 lecciones. En esas 10 lecciones que nos dictaron, yo entendí y dije, listo, tengo que perdonar. Es el momento de perdonar. ¿Qué aprendí? Aprendí que a Jesucristo, aunque lo habían maltratado, aunque lo estaban crucificando, clavando los clavos en la cruz,
Él dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él extendió el perdón a las personas, pero yo no sabía cómo extender el perdón. Entonces empezó a caer algo en cuenta en mí. Hay un pasaje en la Biblia que dice que un señor le perdonó a su criado una deuda de muchas monedas, de miles de monedas de oro. Pero había otro esclavo que le debía a ese esclavo, que ya había sido perdonado, unas cuantas monedas de plata. Este esclavo no quiso perdonar al otro. Entonces Dios enseñó acerca del perdón y dijo, quieren que yo los perdone, pero ustedes no están dispuestos a perdonar. Así que yo entendí, dije, Dios, en mi vida yo he cometido muchos errores y tú me has perdonado. Empecé a pensar y a ponerme en los zapatos de Clunis Calvert, un muchacho de 21 años de edad. Y yo empecé a entender y Dios en mi interior me decía, cometí un error, fue un error y tú has cometido muchos errores. Así que empecé a aceptar, oh sí Dios, de todos mis errores tú me has perdonado. ¿Qué proceso, qué tiempo pasó para que eso? Yo creo que pasó como 1 año y medio para empezar yo a procesar todo esto y en mi interior solamente cabía, mi hija tiene 20 años, mi hija maneja, mi hija puede cometer un error. Pero acá ya la justicia en la tierra empezó más a perseguirlo a él porque pasaron los meses, pasaron los años y se dieron cuenta. El reporte policial decía que venía bajo la influencia. No sé exactamente si bajo solo alcohol o drogas también, no sé exactamente, pero entonces ya no lo catalogaron como un accidente, sino ya como un homicidio en segundo grado, donde él causa la muerte de una persona. Y ahí en ese momento yo, antes de saber eso, me llama la fiscal y me dice, lo hemos encontrado porque no lo encontraban, lo hemos encontrado. En ese momento yo fui y le dije, no hagan más por él. Yo no voy a poner cargos en contra de él. Yo lo he perdonado. He decidido perdonarlo. Y me dijeron, no, señor Montoya, es que ahora ya no es usted, ahora ya es la ley. A mí le dije, no gano nada con que ustedes lo llamen, lo busquen. Yo he decidido perdonarlo, pero era una decisión que había hecho yo. No le había hablado con mi familia. Porque él me habla desde el punto, desde otro punto de vista. Pero ¿qué pasa con Marilú, 9 meses, ver tu bebé nacer, verlo hacer sus primeros gorjeos con 4 meses y entender que por una negligencia, por una persona que no sabemos bajo la influencia que estaba, perdiste a tu hijo? Oh, claro, en ese momento, aunque él ya estaba como comenzando en el proceso del perdón y nos hablaba, tenemos que perdonar, pues no, yo decía no, porque yo no solamente fue que perdí a mi hijo, perdí mi salud y mi cuerpo no quedó, digamos, al 100%. Y yo decía, no, es que no puedo perdonar algo que me ha hecho tanto daño. Pero empezó el proceso nosotros y obvio, para mí él siempre ha sido un ejemplo, no dice algo que no va a hacer. Al verlo yo que él siempre empezaba a decir yo perdono, yo hago esto, o sea, todo, entonces dije yo tengo que hacer también porque él me está dando el ejemplo. Y así fue como comenzamos el proceso del perdón. Un día preguntándole a Dios, ¿por qué yo tengo que perdonar si tengo todavía esto y esto? Pero si él mismo no hizo nada, mismo Jesús no hizo nada y perdonó. Le quedaron las marcas, pero perdonó. Entonces ahí entendí, dije, oh Señor, gracias por darme como esta revelación de que si a ti que no te hicieron nada, a ti que te hicieron mucho daño, perdonaste. Tienes las marcas de esas heridas. Asimismo, yo tengo las marcas de esas heridas, pero ahora puedo perdonar y ser libre. Y Jesucristo no tomó venganza, no se desquitó, no condenó, simplemente aceptó. Ustedes entienden que esto estaba escrito. Ustedes entienden que como pastores y como guías de una iglesia, esto tenía que pasar en sus vidas. Sí, a mí muchas personas llegaron y me dijeron, el diablo está enojado, el diablo hizo esto. Yo les dije, no, todo esto Dios lo permitió. Así tenía que ser. Era parte de nuestro proceso. Y es que la Biblia dice que no cae una sola hoja del árbol sin que Él lo sepa y lo autorice. Así que yo sabía que Dios esto lo había permitido. En su momento no entendía por qué. Hoy, 5 años después, entiendo por qué. ¿Cómo transformó esto su familia? Para bien.
nos trajo mucha madurez, nos trajo mucha unidad. Matrimonialmente hablando, estamos en el mejor punto de nuestras vidas, a nivel familia, en todas las áreas, a nivel profesional. En mi profesión, siendo pastor, estamos en el mejor momento, en la mejor etapa de nuestras vidas. Entonces, siempre esto funciona para bien. Hay otro versículo y otra promesa que dice que todo lo que nos sucede a los que amamos a Dios obra para bien. En su momento que estamos pasando el dolor no lo entendemos, pero tiempo después podemos darnos cuenta que efectivamente todo obra para bien. Hace poco fue la corte, finalmente. Llevaron a Cluny Calvert después de 5 años. Todo ese tiempo él había estado libre. Lo llevaron a corte. Estando en corte, me preguntaron a mí, ¿quiere ponerle todos estos cargos? El jurado le quiere dar entre 10 y 20 años. Y nosotros hablamos internamente con la fiscal y le dijimos, señora, no, era una mujer, no, nosotros no queremos todos esos cargos para él. Y decía, ¿pero por qué? Y le decía, no nos va a aportar nada. Además, nosotros decidimos perdonarlo. Nosotros hemos decidido extenderle el perdón. ¿Por qué? Porque es la medicina para nosotros. Descubrí, Alicia, que el perdón no es para el beneficio de la persona acusada. El perdón es para el beneficio de la persona herida y lastimada. Y en este caso éramos nosotros. El perdón nos liberó a nosotros. Hoy nosotros no odiamos a Cluny Calvert. Le pedí al juez y le dije, señor juez, ¿me permite hablar con Cluny Calvert? Estábamos en la corte y me dijo, tiene derecho. Volteé a ver a Cluny Calvert. Lo había visto solo en Facebook. Después de 5 años lo vi. Le dije, Cluny, dañaste mi familia, nos causaste mucho dolor. Fue muy complicado, muy difícil lo que atravesamos, pero no estoy aquí para reclamarte ni para reprocharte. Estoy acá para decirte que te entiendo, que cometiste un error. Estoy acá para decirte que te perdono, que quiero que quedes libre, que quiero que sepas que no tengo ningún odio, ningún resentimiento y que en estas últimas familias, mi familia y yo hemos orado para que Dios te bendiga, para que Dios te fortalezca, para que Dios te permita disfrutar tu familia y a tu hijo. Entonces en ese momento me volteé a ver al juez y le dije, señor juez, si usted quiere ayudarnos a cerrar este capítulo después de 5 años. Muy largo el proceso. Muy, muy largo. Le dije, solo le voy a pedir algo a usted, señor juez. Una sola cosa le voy a pedir. No le dé sentencia a este joven. Nos va a causar mucha alegría si él queda libre hoy y si él sale. No nos va a aportar nada si él queda detrás de unas rejas. Le dije, señor juez, yo decidí hacer de Jesús mi líder, mi mentor, mi coach, mi guía. Y si él dice que yo tengo que perdonar, yo tengo que perdonar. Y lo he perdonado genuinamente. Y si Jesús me enseña con su ejemplo que él perdonó, aún a los que clavaban sus manos en la cruz, yo también tengo que seguir su ¿Y tú, ejemplo. Marilu? Porque estamos hablando de que Cluny Calvert, cuando el pastor Montoya lo vio en Facebook, lo vio como un niño en brazos, y en ese momento es que nace en él el sentimiento del odio. ¿Y en tu caso? Yo creo que mi lado era más por el dolor. Estaba todo era dolor para mí, me dolía el cuerpo, me dolía, todo era el dolor. Mi enfoque estaba en el dolor, más que tal vez en el perdón. Y a esto me refiero que a veces hay muchas personas tal vez que están sumidas en un dolor muy fuerte y no los deja avanzar. No le veía sentido, todo era el enfoque en mí. Como yo soy la que estoy herida, yo soy la que... Nadie, mi esposo ni mis hijos, o sea, no tomaba en cuenta que también mi hija estaba herida, que también ella estaba sufriendo, pero en ese momento solo era como yo soy la que perdió al hijo, ¿me entiendes? Hablando con mi esposa un día me decía, ¿sabes qué había hecho yo del dolor un Dios? Me hincaba ante el dolor, le rendía honor al dolor, todo el día era pensar en el dolor. Ella no podía disfrutar la vida, no podía tener alegrías, no podía gozar, porque su Dios era el dolor, estaba en el altar. Hasta que un día ella dijo, suelto este dolor, lo que me haya causado, y se permitió disfrutar la vida. Pero hay conformidad tras la pérdida de un hijo, aunque tengamos toda la fe, aunque seamos los más creyentes, aunque seamos líderes de la iglesia, o siempre queda ese pequeño vacío de lo que pudo haber sido Matías si no fue por una imprudencia humana. Desde mi punto de vista, lo que haya sucedido, no lo puedo regresar, me toca aceptar. No lo puedo entender, ni pretendo entender,
me toca aceptar. Desde que uno acepta, la vida sigue y creces y avanzas. A mí me hubiera gustado, Alicia, que dejaran libre a Clooney Calvert. Te voy a decir ahorita al final qué pasó con él y lo que sucedió, pero a mí me hubiera gustado genuinamente que lo dejaran libre. Hubiera sido un triunfo, hubiera sido una victoria. Cuando estábamos ahí en el tema del perdón en la corte, mi esposa me hizo ver algo y ella pensó y dijo, no es bueno ni justo que se le quite un padre, en este caso Clooney Calvert, a un hijo de 7 años. Su hijo tiene 7 años. ¿Qué más viste? O un hijo a una mamá, porque al final de cuentas ahí Estaba estaba su su mamá y madre. su papá, ¿verdad? Y ahora yo como madre, yo entiendo lo que es el dolor. O sea, entiendo una madre que tiene un hijo y tal vez puede sonar como raro o muy cruel, ¿no? Decir que no nos importa que no esté Matías, pero estamos en un punto donde hemos encontrado a ese verdadero Dios y a esa sanidad de la cual Él nos habla, de ese amor del padre que tal vez yo reclamé cuando me sucedió esto, ¿me entiendes? Ahora prácticamente sí lo vivo, sí lo tengo, sí lo entiendo y mi vida es, aún aunque no tengo Matías, es increíble, es hermosa, pero porque Dios nos transformó y no solamente transformó nuestro corazón, nuestra familia, nuestra fe ha crecido increíblemente. Puedo conocer a ese Padre que realmente nos muestra la Biblia. Es que hoy tenemos a Dios y al tener a Dios lo tenemos todo. Y puede no estar Matías, pero lo tenemos a Él, a Dios. Y tenemos la esperanza de volverlo a ver en el cielo. Después de eso nació Tommy. Y Tommy hoy tiene 3 años y medio de edad. Y Tommy le pusimos ese nombre porque significa gemelo. Y es que es el mismo rostro de Matías. Es el mismo rostro. Los 4 meses es la misma cara. Entonces, Alicia, nosotros hablamos con el juez, le dijimos, decidimos perdonarlo. Pensábamos y decíamos, no le podemos quitar no podemos quitar un hijo a una madre. Descubrimos que Clooney Calvert era hijo único. En la corte solo estaba su mamá y su papá, su abuelito y una prima. La mamá vino al final de la corte, nos abrazó y nos dijo, quiero darles un abrazo. Yo, Alicia, quería darle un abrazo a Clooney Calvert. No pude, no me lo permitieron, la corte no lo permite y le dieron sentencia. Cuando yo le dije al juez, ayúdenos cerrando este capítulo, déjenlo libre, dijo, señor Montoya, esto que ustedes están haciendo es un ejemplo que deberían muchas personas seguir, pero lamentablemente yo no puedo mezclar la religión con las leyes. Lo más que puedo hacer es, el jurado quiere darle 20 años, lo más que puedo hacer es darle lo menos, que es 10 años. Le voy a conceder que lo trasladen a Nueva York porque allá está su hijo y lo podrá ver. Pero Alicia, nos partió el alma saber que su hijo de 7 años lo tendrá que visitar en la cárcel. Por 10 años. Por 10 años. No me imagino. Hoy mi hijo Lucas va a cumplir también 7. No me imagino que mi hijo Lucas me tenga que ir a ver a mí a la cárcel detrás de unas rejas. Pero quizás era una experiencia que también él tenía que vivir. La mamá nos lo dijo de esa manera. La mamá nos abrazó, nos sacamos una foto. Muy probablemente va a aparecer aquí en la pantalla esta foto. Nos sacamos una foto con la familia de él, nos abrazamos y ella dijo, yo ya soy mayor y su papá también. No sé si en 10 años vamos a estar vivos para verlo salir, pero él tiene que madurar y crecer ahí y será un testimonio. Sé que ayudará a muchos jóvenes allá adentro. Mi hijo no fue criado como un delincuente. Y descubrimos, Alicia, una cosa. El muchacho, Clooney Calvert, tenía una beca universitaria. Estaba aquí en Georgia por el college. Salió de Nueva York porque vino a estudiar con beca, todo pagado aquí a Georgia. Su mamá me dijo, era la primera vez que salía de casa. Y era esa vez que se le ocurrió tomar. No tiene ningún récord criminal. Después de ahí nunca cometió ningún otro delito. Y por esa razón yo le pedí al juez, déjelo libre, él cometió un error. Y le dije al juez, yo he cometido muchos más errores. Y de todos, Dios me ha perdonado y me ha dejado libre. Yo quiero que este muchacho quede libre. Lamentablemente no se pudo. Nos dolió en el corazón. Yo tengo esta escena ahorita grabada.
Terminó la corte, le dijeron venga al frente, la oficial lo esperaba con las esposas, le dijeron pon las manos atrás y eso fue tanto dolor que el juez no nos permitió verlo. El juez dijo pueden salir de la sala. No lo esposaron y no se lo llevaron hasta que nosotros nos fuimos porque nos hubiera dolido mucho verlo. No queríamos que esto terminara así. Para mí el escenario perfecto, el broche de oro de esta historia hubiera sido y Clooney Scalber fue libre porque el juez escuchó a la familia Montoya que le otorgaron el perdón. Ese hubiera sido el final feliz. No tenemos el control de eso. Se va 10 años preso, pero nuestras oraciones están con él, nuestros mejores deseos están con él y el dolor de nosotros por saber que su hijo tendrá que ver a su padre detrás de las rejas. Este testimonio que ustedes nos han brindado hoy también ha tenido grandes transformaciones para familias que han pasado por lo mismo o se han enterado de la historia y han llegado a la iglesia. Alicia, hemos conocido a 12 madres que han perdido a sus hijos. Ujú. Tú te has reunido con varias de ellas, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que les has platicado a ellas? Bueno, pues más que nada nuestro testimonio, que es un caso fuerte, duro, pero también enseñarles que tienen que salir de ese proceso de dolor, de luto. Es bueno que lo vivan. O sea, nadie está diciendo que no lo... Es necesario. Ajá, sí. Pero que llega un punto donde tienen que volver a encontrarse con la vida que tenían, de salir adelante, de dejar ese dolor, porque yo misma lo viví. O sea, mi salud estaba ya tan mal que todos los días me dolía el estómago, hasta que estas personitas que nos introdujeron en la sanidad, estos pastores, me dijeron, ese dolor lo tienes ahí porque tú no estás digiriendo aún lo que te ha sucedido y si no te vas a enfermar. Y fue lo que sucedió. Entonces, cuando ya estaba en ese punto de yo no disfrutar, de decir, bueno, Dios, me dejaste 3 más hijos, tengo mi esposo, o sea, me has dado más para que yo pueda disfrutar y no lo estaba haciendo. Así que fue cuando ya estaba en un punto donde ya no le veía salida, que dije, no, yo ya no quiero esto para mi vida. Hoy, Alicia, nosotros ayudamos a personas que no solamente han perdido a sus hijos, eso es un dolor muy profundo y los entendemos. Hoy nosotros ayudamos a personas que han tenido otras pérdidas. Hoy nosotros llegan a las personas acá y nos dicen qué es lo que ustedes hicieron en su vida. Si bien es cierto, no fue fácil y fue un proceso, sí aplicamos 10 técnicas, pues 10 herramientas que hoy promovemos la sanidad. Y esas 10 herramientas se las enseñamos a las personas. Al mismo campamento de sanidad que nosotros fuimos, es el mismo que nosotros les decimos a las personas, tienes que ir a este campamento de sanidad, porque aunque no haya, tú perdiste a tu hijo, tú tal vez perdiste a tu padre, tú tal vez te divorciaste, todas esas pérdidas, porque un divorcio es una pérdida, el hijo que quedó abandonado, el que fue adoptado, todas esas situaciones de dolor en el alma que no saben, no encuentran cura las personas, Dios nos permitió desarrollar estas 10 técnicas y enseñárselas a las personas y hoy las personas sanan, son libres, disfrutan la vida, gozan lo que tienen y entienden que es de lo que les sucedió hacia arriba crecimiento, no hacia abajo como muchos se sumen, sino crecer hacia arriba. Y para las personas que están pasando por una historia similar, que todavía no encuentran explicación a su sufrimiento, ¿qué mensaje les dan ustedes como familia? Que vivan su proceso. Que vivan su proceso. Yo no le puedo decir a una persona, ay, no pasa nada, ya sonríe. Es un insulto. Si a mí alguien me hubiera llegado a decir eso, hubiera sido un insulto. Vivan su proceso. Es necesario. Y aprendan de cada una de las etapas que van atravesando en ese proceso. Y también que no se queden en ese punto, que busquen ayuda, alguien que les pueda ayudar a salir de esa cueva oscura donde tal vez tú no le ves fin, donde decía mi esposo, estás en ese horno de fuego donde te estás quemando y no sabes cómo salir. Para esas personas de verdad les animamos a que, como dice mi esposo, que vivan su proceso, pero que hay un punto donde decidan salir de esa situación donde se encuentran pidiendo ayuda. Y en el caso de nosotros, pues obvio nuestra fe, que es lo que nos ha ayudado a buscar a Dios. Y Alicia, cada 3 meses nosotros a partir de ahí, de lo del accidente, grupalmente reunimos 80 personas y les enseñamos lo que nosotros aprendimos en este proceso. Pero se los enseñamos literal a aplicar. Por ejemplo, yo sabía que tenía que perdonar, pero no sabía cómo hacerlo. Entonces
Eso nosotros lo pusimos por escrito y hoy les enseño a las personas. Ejemplo, hay mujeres que no son felices y no pueden ser felices porque un día alguien abusó física, sexualmente de ellas cuando tenían 12, 10 años y hoy que tienen 40 años no pueden disfrutar la vida porque nadie les enseñó a perdonar. Siguen esclavizadas a ese momento, a ese hombre, a ese verdugo. Y yo siempre les digo, mi verdugo fue Clunis Calvert, pero ese verdugo ya no es un verdugo. Yo me convertí en una persona que le pude extender compasión y misericordia. ¿Cómo lo logré? A través de este proceso. Nos buscan tantas personas, registramos 80 cada 3 meses, Alicia, y esto ha sido una bendición. Sí. La gente ha encontrado, no en nosotros, sino en las técnicas que pudimos desarrollar, esa libertad, esa sanidad, y de verdad, literal, cada 3 meses, 80 personas que van pasando por todos estos procesos de sanidad. Y que prácticamente funciona porque pues somos testimonio de eso, no es como cualquier cosa lo que nos ha sucedido y decir, o sea, sentirnos libres, poder perdonar, poder quitarnos la culpa, el dolor, la tristeza, la depresión, disfrutar la vida, todo lo que y cambiar lo que todas viene. esas emociones negativas. Imagínate, como decíamos al principio, nosotros tuvimos que ser libres de culpabilidad. ¿Por qué conduje por ese camino? O sea, tuve que ser libre de por qué salimos. Porque culpabilidad, perdón, odio, resentimiento, todas esas emociones del universo negativo los tuvimos que cambiar por amor, bendición, perdón, alegría, gozo. De aquí a acá hay un proceso que se llama sanidad, sanidad interior, sanidad del alma, y es donde muchas personas no pueden pasar. Y hoy Dios nos está usando a nosotros para enseñarles esas técnicas a las personas, y esas técnicas son el puente de los sentimientos del universo negativo a los sentimientos del amor, de la bondad, de la compasión. Y hoy entendemos cómo Cristo sentía todo eso y lo podía transmitir a las personas porque tenía un corazón completamente sano. No, y que tal vez, por ejemplo, cuando va uno al médico, bueno, te dan para el cuerpo, pero el alma y la mente, el corazón, ¿quién lo trabaja? Yo cuando estaba en ese proceso, yo decía, ay, pero me duele tanto, pero decía, ¿dónde me duele? Porque no encuentro dónde me duele. Yo quería encontrar, porque siempre uno como que usa la frase, me duele el corazón, ¿verdad? Pero realmente no es que nos está dando un dolor físico en el corazón. Es interno. Entonces, en mi desesperación, en mi proceso tan fuerte, yo decía, pero es que me duele tanto, pero decía, ¿dónde me duele? Porque no puedo saber dónde es. Obvio, pues es en esas emociones, en el espíritu, en el alma, que uno está destrozado por dentro, y entonces ahí es donde tiene uno que trabajar. Muchísimas gracias, pastores, por abrirnos las puertas de su casa y, por supuesto, por hacernos parte de esta historia y contarla.